Bob Esponja siempre había creído que la rutina era una forma de felicidad. Despertar, sonreír, trabajar, repetir. Pero esa mañana, la rutina se sentía como una broma cruel que alguien había olvidado rematar. El fondo de bikini ya no era colorido. No porque los colores hubieran desaparecido, sino porque Bob ya no podía verlos de la misma forma. Las calles estaban vacías. Los corales, antes vibrantes, parecían encorvados, como si observaran el suelo por vergüenza. No había risas, ni burbujas, ni música. Solo silencio. Y hambre. Bob se sentó en el borde de su cama, sosteniéndose el estómago con ambas manos. No pasa nada. Se dijo en voz baja, con una sonrisa temblorosa. Solo es hambre. Tú puedes con esto, Bob. Pero no era hambre común. Era una sensación profunda, como si algo dentro de él se estuviera consumiendo a sí mismo lentamente. Desde hacía semanas, la comida había desaparecido. No de golpe, no con explosiones ni catástrofes. Simplemente. Dejó de llegar. El plancton dejó de crecer, las algas se marchitaron, los criaderos cerraron. El crustáceo cascarudo había sido uno de los últimos en resistir. Bob se levantó y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador por costumbre, aunque sabía lo que encontraría. Nada. Solo un olor metálico y viejo. Buenos días, hambre. Murmuró. El espejo le devolvió una imagen distinta. Sus ojos estaban hundidos, la esponja de su cuerpo menos firme, menos alegre. Sonrió por reflejo, pero la sonrisa murió rápido. Cuando salió de casa, notó algo más inquietante. Huellas. No normales. Arrastradas. Irregulares. Hola. Llamó, con voz quebrada. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. El camino al crustáceo cascarudo fue largo, no por la distancia, sino por lo que Bob tuvo que evitar mirar. Peces tirados en las aceras, aún vivos, pero sin fuerza para moverse. Algunos murmuraban palabras incoherentes. Otros solo respiraban. Demasiado rápido. Bob apuró el paso. El restaurante estaba abierto, pero apenas sostenido. Las luces parpadeaban. Dentro, Don Cangrejo contaba monedas con manos temblorosas. Bob, dijo al verlo. Llegas tarde. Lo siento, señor Cangrejo. Respondió Bob automáticamente. Es que el camino estaba raro. Don Cangrejo no levantó la vista. Todo está raro, muchacho. Y no me gusta. Bob miró alrededor. No había clientes. Ni mesas limpias. Ni olor a hamburguesas. ¿Hoy cocinaremos? Preguntó Bob, con una chispa de esperanza. El silencio fue demasiado largo. No. Dijo finalmente Don Cangrejo. No hay ingredientes. Bob tragó saliva. ¿Y entonces por qué abrimos? Don Cangrejo guardó las monedas lentamente. Porque la gente sigue viniendo. Como si la frase fuera una señal, alguien golpeó la puerta. No fue un golpe normal. Fue insistente. Desesperado. Bob se acercó a la ventana. Vio a un pez delgado, con los ojos rojos y la boca manchada de algo oscuro. Señor Cangrejo. Susurró Bob. Ese pez. Está mordiendo el vidrio. No lo mires. Ordenó Don Cangrejo. No son clientes. Ya no. El pez comenzó a gritar. Comida. Denme comida. Bob retrocedió. ¿Qué le pasa? Hambre. Respondió Don Cangrejo. La misma que todos tenemos. Solo que algunos ya no la controlan. Otro golpe. Y otro. Pronto hubo más figuras en la puerta. Arrastrándose. Golpeando. Suplicando. Bob sintió un nudo en el pecho. Tenemos que ayudarlos. Don Cangrejo lo miró por primera vez a los ojos. Su expresión no era avara. Era cansada. Bob. ¿De qué? Bob no supo responder. Ese día no trabajaron.
Se quedaron sentados en silencio, escuchando los golpes hasta que cesaron. Cuando Bob salió, el suelo estaba manchado y había algo en el aire. Un olor que no reconocía, pero que le revolvió el estómago de una forma distinta. En el camino de regreso, vio a Patricio sentado frente a su roca. Tenía las manos sucias y la mirada perdida. Patricio. Corrió hacia él. ¿Estás bien? Patricio tardó en reaccionar. Bob. Dijo lentamente. ¿Tú también tienes hambre todo el tiempo? Bob asintió. Sí. Pero no te preocupes. Algo se nos ocurrirá. Patricio bajó la mirada. Yo encontré comida. Bob sonrió, aliviado. ¿De verdad? Eso es genial. ¿Dónde? Patricio dudó. Bob. Tú comerías cualquier cosa. Si tuvieras que hacerlo. La pregunta se clavó como un anzuelo. Patricio. ¿Qué comiste? Patricio no respondió. Solo se levantó y entró a su casa, cerrando la roca lentamente. Bob se quedó solo. Esa noche, acostado en su cama, el hambre volvió con más fuerza. Pero no solo era hambre. Era miedo. Era la sensación de que el mundo no se estaba acabando, sino transformando en algo peor. Bob miró el techo y susurró. Mañana será mejor. ¿Verdad? Pero en el silencio de fondo de Bikini, nadie respondió. Y muy dentro de él, algo empezó a preguntarse cuánto tiempo más podría seguir siendo Bob Esponja. Antes de hacer lo impensable. Bob no durmió. No porque el dolor en su estómago fuera insoportable, aunque lo era, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía la mirada de Patricio. No miedo. No culpa. Algo peor. Resignación. Cuando el sol artificial del fondo de Bikini iluminó su habitación, Bob seguía mirando el techo, inmóvil. Su cuerpo se sentía más ligero, como si algo dentro se estuviera deshaciendo lentamente. Se levantó con esfuerzo. El suelo parecía más frío que antes. Solo un día más. Murmuró. Solo resistir un día más. Salió de casa y notó que el silencio ya no era vacío. Era expectante. Como si la ciudad contuviera la respiración. En el camino al trabajo pasó por casas abiertas. Puertas rotas. Ventanas agrietadas. En una esquina vio a un pez masticando algo en el suelo. Bob aceleró el paso sin mirar demasiado. Pero el sonido lo siguió. Un sonido húmedo, torpe, desesperado. El crustáceo cascarudo estaba cerrado. Las luces apagadas. La puerta, atrancada desde dentro. Señor Cangrejo. Tocó Bob. Soy yo. Nada. Golpeó de nuevo. Señor Cangrejo, por favor. Tras unos segundos, escuchó pasos lentos. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que un ojo lo observara. Bob. Susurró Don Cangrejo. No deberías estar aquí. Bob frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Por qué está cerrado? Don Cangrejo abrió la puerta del todo. El interior estaba oscuro. Vacío. Las mesas apiladas, la cocina desmantelada. Porque ya no es un restaurante. Dijo. Es un riesgo. Bob entró, confundido. Pero. Este lugar ayudaba a la gente. Les daba comida. Esperanza. Don Cangrejo soltó una risa seca. Esperanza no llena estómagos, Bob. Se sentaron frente al mostrador. Don Cangrejo parecía más viejo. Sus pinzas temblaban levemente. Escucha bien. Dijo. Esto no es una crisis pasajera. No es escasez. Es colapso. Bob apretó los bordes del pantalón. Tiene que haber otra solución. La hubo. Respondió Don Cangrejo. Y se acabó. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. La gente empezó a cambiar cuando dejó de comer. No todos de golpe. Primero irritabilidad. Luego agresión. Después. Tragó saliva. Perdieron el límite. Bob recordó al pez golpeando el vidrio. ¿Zombies?
Preguntó sin pensar. No, negó Don Cangrejo. Personas hambrientas. Eso es peor. Bob sintió un escalofrío. ¿Y Patricio? Don Cangrejo lo miró con una expresión dura. ¿Qué hizo? Bob dudó. Dijo que encontró comida. Pero no quiso decirme qué. El silencio cayó como una sentencia. Bob, dijo Don Cangrejo lentamente. Cuando no hay nada que comer, el cuerpo empieza a negociar con la mente. Bob se levantó de golpe. No. No. Patricio no haría eso. Nadie haría eso. Respondió Don Cangrejo. Hasta que lo hace. Bob salió del restaurante sin despedirse. Corrió. Sus piernas se movían por puro instinto. Llegó a la roca de Patricio y golpeó con fuerza. Patricio. Abre. Nada. Por favor. La roca se abrió lentamente. El olor salió primero. No era sangre fresca. Era algo más denso. Viejo. Cocido. Patricio estaba sentado en el suelo. Frente a él, restos irreconocibles. Bob sintió que el mundo se le inclinaba. ¿Qué hiciste? Susurró. Patricio levantó la mirada. Sus ojos estaban apagados. ¿Tenía hambre, Bob? ¿De quién? Gritó. Patricio bajó la cabeza. No lo sé. Dijo. Ya no hablaba. No se movía rápido. Bob retrocedió, temblando. Eso no es comida. Lo fue. Respondió Patricio. Me mantuvo vivo. Bob sintió náuseas, pero su estómago reaccionó de una forma que lo aterrorizó más. Deseo. Su cuerpo reconocía el olor como algo útil. Bob se tapó la boca. Esto está mal. Esto está muy mal. Patricio lo miró. ¿Cuántos días llevas sin comer, Bob? Bob no respondió. Yo pensé como tú. Continuó Patricio. Pensé que había límites. Pero cuando el dolor no se va, empiezas a escuchar otra voz. Bob salió corriendo. Esa tarde, Fondo de Bikini se rompió del todo. Los grupos comenzaron a formarse. No por ideología. Por necesidad. Los más fuertes cazaban. Los débiles se escondían. Algunos fingían estar sanos. Otros ya no fingían nada. Bob se encerró en su casa. Temblaba. Lloraba sin sonido. No. No. Yo no soy así. Pero su cuerpo dolía. Cada respiración costaba. Se miró las manos. Eran más delgadas. Escuchó golpes en su puerta. Bob. Gritó una voz. Ayúdame. Reconoció la voz. Era un vecino. Uno amable. Siempre saludaba. Bob se acercó a la puerta. No puedo. Susurró. Por favor. Gritó la voz. Me persiguen. Bob cerró los ojos. Los gritos se interrumpieron de golpe. El silencio volvió. Bob cayó de rodillas. Y entonces lo entendió, con un horror frío. El apocalipsis no había llegado con monstruos. Había llegado con hambre. Y el hambre no mata rápido. Primero te enseña. Luego te cambia. Bob apoyó la frente contra el suelo. Si esto sigue. Susurró. Yo también. No terminó la frase. Porque en el fondo, ya sabía la respuesta. Bob pasó 2 días encerrado. No sabía si eran realmente 2. El tiempo se había vuelto espeso, difícil de medir cuando cada minuto dolía. El hambre ya no era solo un vacío en el estómago. Era una presión constante en la cabeza, un murmullo que no se callaba nunca. Pensar se volvió cansado. Recordar, peor. Se había acabado el agua potable. Bob bebía lo justo, racionando incluso los tragos, como si el líquido pudiera desaparecer de un momento a otro. Cada vez que se movía, sentía mareos. Su cuerpo, antes elástico y resistente, ahora respondía lento, torpe. Sigue sonriendo. Se dijo frente al espejo, intentando levantar las comisuras. Eso siempre funciona. No funcionó.
Los golpes en las calles se escuchaban a todas horas. Gritos breves. Carreras. A veces, risas que no sonaban alegres, sino tensas, casi nerviosas. Bob aprendió a distinguirlos. Los que pedían ayuda, los que le daban a cambio de algo, y los que ya no pedían nada. La tercera noche escuchó pasos frente a su casa. No golpes. No gritos. Pasos tranquilos. Bob se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Bob. Dijo una voz apagada. Sé que estás ahí. Era Arenita. Bob abrió la puerta apenas unos centímetros. Ella estaba delgada, con el traje sucio y el casco agrietado. Sus ojos seguían siendo firmes, pero había cansancio en ellos. Arenita. Susurró. Pensé que te habías ido. Quise hacerlo. Respondió. Pero no hay a dónde. Entró sin esperar invitación. Miró alrededor. ¿No has comido? Preguntó. Bob negó. Eso no es valentía. Dijo ella. Es lento suicidio. Bob bajó la mirada. No puedo hacer lo que ellos hacen. Arenita se sentó frente a él. Yo tampoco quería. Dijo. Pero quería morir menos. Bob la miró, horrorizado. ¿Tú? No. Interrumpió. No todavía. Pero he visto cómo empieza. He visto cómo se justifican. Solo esta vez, ya estaba muerto, no tenía opción. Guardó silencio unos segundos. Oh, la moral es un lujo cuando el cuerpo colapsa. Bob se llevó las manos a la cabeza. Entonces, ¿qué se supone que haga? Arenita respiró hondo. Sobrevivir sin cruzar ciertas líneas. Mientras se pueda. Le ofreció una bolsa. Dentro había restos de algas secas, casi polvo. No es suficiente. Dijo. Pero te mantendrá consciente. Bob dudó. Luego comió. El sabor era amargo, desagradable. Pero su cuerpo reaccionó de inmediato. El mareo disminuyó. El dolor se calmó apenas. Y eso lo asustó más que el hambre. Gracias. Dijo en voz baja. Arenita se levantó. No me agradezcas todavía. Esto empeorará. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Si un día me ves haciendo algo. Dijo sin mirarlo. No intentes salvarme. Y yo haré lo mismo por ti. Bob no respondió. Esa misma noche, Bob salió. No a buscar comida. A mirar. Necesitaba entender en qué se había convertido su mundo. Vio grupos organizados. No como bandas salvajes, sino como comunidades duras. Vigilaban calles. Marcaban casas. Algunos protegían a los suyos. Otros cazaban a cualquiera que pareciera débil. La palabra zombie se usaba como excusa. No eran muertos. Eran personas que ya no podían correr ni defenderse. Bob vio como un pez caía al suelo, exhausto. Nadie lo ayudó. Solo lo rodearon. Bob se fue antes de ver el final. Volvió a casa temblando. Esto no es vida. Susurró. Pero esa noche el hambre volvió, más intensa. Su cuerpo, habiendo probado algo, pedía más. Mucho más. Bob se abrazó a sí mismo. Yo no soy así. Yo no soy así. Pero otra voz, más baja, más profunda, empezó a responderle. Todavía. Al amanecer, alguien llamó a su puerta. Bob la abrió con cuidado. Era Calamardo. O lo que quedaba de él. Estaba pálido, con los ojos hundidos, apoyándose en la pared para no caer. Bob. Dijo con dificultad. Ayúdame. Bob sintió que el mundo se detuvo. Calamardo. Entra. Lo recostó en el sofá. Calamardo respiraba con dificultad. No he comido en días. Admitió. Pensé que podía resistir. Como tú. Bob tragó saliva. Arenita me dio algo. Dijo. Tal vez. No alcanza. Interrumpió Calamardo. No para los dos. El silencio fue insoportable.
Bob miró a Calamardo, a su vecino, a su compañero de trabajo, a alguien que había odiado muchas veces, pero que conocía desde siempre. Calamardo lo miró directamente. Bob, susurró. Si yo muero aquí, no será rápido. Bob sintió como su corazón se aceleraba. No digas eso. Escúchame, continuó Calamardo. No me queda fuerza. ¿Y tú? Tú todavía puedes seguir. Bob retrocedió. No. No me pidas eso. Calamardo cerró los ojos. No te pido nada, dijo. Solo te digo la verdad. Bob se quedó solo con ese silencio. Y con una idea que no quería tener. La línea no se rompió esa noche, pero se desgastó. Y Bob Esponja entendió algo que jamás quiso aprender. Que el mal no siempre llega empujando. A veces se sienta contigo, te mira a los ojos, y espera a que tengas suficiente hambre. Calamardo no murió esa noche. Eso fue lo primero que Bob pensó al despertar. Lo segundo fue decepción, y ese pensamiento lo asustó más que cualquier grito afuera. Se levantó de golpe y corrió al sofá. Calamardo seguía allí, respirando, aunque de forma irregular. Sus labios estaban resecos, la piel opaca. Apenas abrió los ojos. «¿Sigues aquí?», murmuró Bob, forzando una sonrisa. «Eso es bueno, ¿verdad?». Calamardo no respondió. Solo giró la cabeza, como si incluso escuchar fuera demasiado esfuerzo. Bob fue a la cocina. Miró la bolsa de algas que Arenita le había dado. Quedaba muy poco. Lo suficiente para una persona, quizás para medio día más. Para dos. No. Se quedó quieto, con la bolsa en la mano, sintiendo como el hambre volvía a treparle por el cuerpo. «Piensa», se dijo. «Solo piensa». Repartió las algas en 2 porciones desiguales. Se dio la más pequeña. Cuando volvió al sofá, ayudó a Calamardo a comer lentamente. «No deberías», susurró Calamardo. «Lo necesitas más que yo». «Cállate», respondió Bob con suavidad. «Siempre te quejas». Por un instante, casi pareció normal. Pero al caer la tarde, Calamardo empeoró. Su respiración se volvió más superficial, y sus manos temblaban. «Bob», dijo. «Si me quedo dormido, no me despiertes». Bob sintió un nudo en la garganta. «No digas eso». «No tengo miedo», continuó Calamardo. «Solo cansancio». Bob se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el sofá. Escuchaba los sonidos de afuera. Pasos, golpes, discusiones lejanas. Fondo de Bikini ya no era una ciudad. Era un campo de supervivencia. Cuando la noche cayó, Calamardo dejó de responder. Bob esperó. Contó respiraciones. Tocó su cuello. Seguía vivo. Eso debería haber sido un alivio. No lo fue. El hambre regresó con violencia. Su cuerpo, debilitado, empezó a temblar. Le dolían las articulaciones. Le costaba concentrarse. Fue entonces cuando escuchó voces afuera. «Aquí», dijo alguien. «Esta casa todavía está intacta». Bob se levantó lentamente. Miró a Calamardo. Luego la puerta. «No voy a dejar que te hagan daño», susurró. Se asomó por la ventana. Vio a 3 peces armados con herramientas improvisadas. No parecían furiosos. Parecían prácticos. «No hay nadie fuerte aquí», dijo uno. «Solo débiles». Bob retrocedió, el corazón acelerado. «No», susurró. «No hoy». Buscó algo para bloquear la puerta. Empujó muebles, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron. Un golpe. Otro. «Sabemos que hay alguien», gritó una voz. «Si colaboras, será rápido». Bob se tapó la boca para no sollozar. «No voy a morir así», pensó. «No voy a dejar que él muera así». Los golpes se detuvieron de repente. Silencio.
Luego pasos alejándose. Bob cayó de rodillas. Su cuerpo ya no respondía bien. Le dolía todo. Se giró hacia el sofá. Calamardo seguía inmóvil. Bob se acercó lentamente. Lo llamó por su nombre. No hubo respuesta. Apoyó la cabeza en el borde del sofá, respirando con dificultad. No es justo. Susurró. Siempre trabajé duro. Siempre fui bueno. El hambre le nublaba la mente. Pensamientos fragmentados aparecían y desaparecían. Ideas que antes habrían sido imposibles ahora se presentaban como razonables. Si él muere. Si no sufre. Si ya no despierta. Bob se levantó de golpe. No. No, no, no. Caminó en círculos. Se golpeó la cabeza con las manos. No soy así. Yo ayudo. Yo sirvo. Yo sonrío. Pero su cuerpo lo traicionaba. Cada latido parecía exigir algo a cambio. Miró a Calamardo otra vez. Recordó las veces que lo había odiado. Las veces que lo había perdonado. Las veces que había compartido su vida con él, sin darse cuenta de lo mucho que significaba. No te usaría. Dijo, llorando. Nunca te usaría. Pero en su mente, una nueva justificación empezó a formarse, lenta y peligrosa. Si no lo hago, vendrán otros. Y ellos no durarán. Bob se quedó quieto, temblando. No cruzó la línea esa noche. Pero ya no la veía como un muro. La veía como una puerta. Una que se abría cuando el hambre apretaba lo suficiente. Y afuera, fondo de bikini seguía cayendo, no con explosiones ni monstruos, sino con decisiones pequeñas, silenciosas. Como las que Bob sabía que pronto tendría que tomar. Calamardo murió al amanecer. No hubo dramatismo. No hubo últimas palabras. Simplemente dejó de respirar, como si su cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente. Bob estaba sentado a su lado cuando ocurrió. Lo supo antes de comprobarlo, por la forma en que el silencio cambió de peso. Calamardo. Susurró. Esperó. Contó segundos. Minutos. Nada. Bob apoyó la frente en el sofá. No lloró al principio. Se quedó quieto, mirando el suelo, como si el mundo se hubiera detenido solo para él. Había imaginado muchas veces cómo sería ese momento. Ninguna coincidía con la realidad. No sentía alivio. No sentía horror inmediato. Sentía vacío. Luego llegó el hambre. Fue brutal. Como si su cuerpo hubiera estado esperando esa señal. Un dolor seco, urgente, que le recorrió el torso y le subió a la cabeza. Bob se dobló sobre sí mismo, respirando con dificultad. No. Murmuró. No ahora. Se levantó tambaleándose y fue a la cocina. Abrió cajones. Nada. Miró el refrigerador otra vez, como si pudiera aparecer algo por compasión. Nada. Regresó al salón. El cuerpo de Calamardo seguía allí. Quieto. Frío. Bob se quedó de pie, a unos pasos. No se acercó de inmediato. Se sentía como si cruzar esa distancia fuera más importante que cualquier palabra. No es lo que estás pensando. Se dijo. Yo solo. Necesito pensar. Pero pensar era cada vez más difícil. Las palabras de Patricio regresaron. Las de Arenita. Las de Don Cangrejo. La moral es un lujo. El cuerpo negocia con la mente. Vendrán otros. Bob apretó los puños. No te estoy traicionando. Dijo en voz alta, sin saber a quién. No te haría daño. Se acercó un poco más. Ya no puedes sentir nada. Continuó. ¿Y si yo muero? Todo esto no habrá servido para nada. Se arrodilló junto al sofá. Su respiración era rápida, irregular. Cerró los ojos. Lo siento. Susurró. No fue un acto impulsivo. Eso fue lo peor. Fue lento. Medido. Justificado en su mente como una necesidad, no como un deseo.
Bob evitó mirar el rostro de Calamardo. Evitó pensar en él como alguien. Se obligó a pensar en términos prácticos, fríos, como había visto hacer a otros. Cuando terminó, se sentó en el suelo, temblando. No hubo satisfacción. No hubo alivio inmediato. Solo una sensación densa de culpa. Y algo más profundo. Supervivencia. Horas después, su cuerpo dejó de doler. La debilidad retrocedió lo suficiente como para permitirle ponerse de pie sin marearse. Eso fue lo que finalmente lo rompió. Funcionó. Dijo, horrorizado. No debería haber funcionado. Se lavó las manos una y otra vez, hasta que le ardieron. El agua salió oscura al principio, luego clara. Pero la sensación no se iba. Se miró al espejo. El reflejo era el mismo. Y no lo era. Sigo siendo yo. Se dijo. Sigo siendo Bob Esponja. Pero su voz no sonó convencida. Esa tarde, Bob enterró lo que quedaba de Calamardo lejos de su casa. No dijo palabras. No rezó. Solo trabajó en silencio, como si el esfuerzo físico pudiera borrar lo ocurrido. Cuando terminó, se quedó de pie frente al montículo improvisado. No dejaré que esto sea en vano. Dijo finalmente. Te lo prometo. No sabía si era una promesa honesta o una excusa más. Al regresar, encontró marcas nuevas en las calles. Señales. Símbolos simples pintados con restos de comida seca. Advertencias entre grupos. Bob entendió el mensaje sin que nadie se lo explicara. Los que sobreviven ahora son recursos. Esa noche alguien tocó su puerta. Bob no saltó. No se escondió. La abrió. Era Arenita. Lo miró a los ojos durante un largo segundo. Luego bajó la mirada. No necesitó preguntar. Lo hiciste. Dijo. Bob asintió lentamente. No quería. Respondió. Pero no morí. Arenita cerró los ojos. Entonces ya sabes cómo empieza. Dijo. Y sabes que no termina ahí. Bob miró hacia la oscuridad de la calle, donde figuras se movían a lo lejos. No voy a convertirme en ellos. Dijo. Arenita lo miró con tristeza. Eso mismo dijeron todos. Bob no respondió. Porque en el fondo, ya entendía la verdad más aterradora de todas. No había cruzado la línea por maldad. Sino porque el mundo lo había empujado con paciencia. Y el mundo todavía no había terminado con él. Bob dejó de contar los días. No porque el tiempo no importara, sino porque contarlo implicaba aceptar que seguía avanzando. Y avanzar significaba seguir viviendo en un mundo que ya no reconocía. Arenita volvió varias veces. Nunca traía mucho, nunca prometía nada. Solo información. Hay zonas más estables. Le dijo una tarde. No seguras. Estables. Grupos que no atacan sin razón. ¿Y cómo sobreviven? Preguntó Bob, aunque ya intuía la respuesta. Arenita no respondió de inmediato. Organización. Dijo al final. Intercambio. Control. Bob entendió la última palabra mejor de lo que le hubiera gustado. Salieron juntos por primera vez al tercer día. Bob caminaba con cuidado, no por miedo, sino por atención. Observaba todo. Marcas en las paredes, ventanas tapadas, miradas desde las sombras. Nadie atacaba sin evaluar primero. No pareces débil. Murmuró Arenita. Eso ayuda. Llegaron a una antigua plaza. Allí había otros. No parecían monstruos. Eso era lo más perturbador. Hablaban en voz baja. Se organizaban. Repartían tareas. Un pez grande se acercó. ¿Nuevo? Preguntó, mirando a Bob. ¿Puede trabajar? Arenita respondió por él. Sabe cocinar. El pez lo evaluó. Eso siempre sirve. Bob sintió una punzada en el pecho. No. Ya no. Pensó. No así. Pero no lo dijo. El sistema era simple.
Brutalmente lógico. Los que cazaban traían recursos. Los que procesaban, los hacían durar. Los que no podían hacer ninguna de las dos cosas, desaparecían rápido. Bob no preguntó a dónde. Le dieron una tarea limpia. Preparar raciones. Hacer que duraran. Evitar desperdicios. Nada se tira, le dijo uno. Nada. Bob trabajó en silencio. Sus manos se movían solas, recordando gestos del pasado. Cortar. Separar. Racionar. Antes lo hacía con sonrisas. Ahora lo hacía con precisión. Eres bueno, dijo alguien. Demasiado. Bob no respondió. Esa noche comió sin ceremonia. Sin culpa inmediata. Eso fue lo que más lo asustó. Estoy aprendiendo, pensó, a no sentir. Con el tiempo, empezó a notar cambios en sí mismo. No físicos. Internos. Ya no miraba los rostros. Ya no preguntaba nombres. Ya no pensaba en quiénes eran, sino en cuánto duraban. Se odiaba por eso. Pero seguía. Un día vio a Patricio desde lejos. Estaba con otro grupo. Más grande. Más agresivo. Patricio parecía cómodo. Bob no se acercó. No quería saber quién se había convertido en qué. Esa noche, Arenita se sentó a su lado. No te has ido, dijo. Eso significa que ya elegiste. Bob miró sus manos. Elegí no morir. Es lo mismo que eligieron todos. No, respondió Bob. Algunos eligieron dejar de pensar. Arenita lo miró con tristeza. Bob, pensar duele más que el hambre. El verdadero apocalipsis no fue cuando la comida se acabó. Fue cuando la gente aprendió a vivir sin hacerse preguntas. Bob aún se las hacía. Y eso lo estaba destruyendo más rápido que cualquier carencia. Cuando se quedó solo esa noche, se miró en un reflejo distorsionado de una ventana rota. Sigo aquí, se dijo. Eso tiene que significar algo. Pero el reflejo no sonrió. Y por primera vez, Bob Esponja entendió que sobrevivir no era el castigo final. El castigo era acostumbrarse. El sistema funcionaba. Ese fue el problema. Durante semanas, o meses, Bob ya no estaba seguro, la plaza se mantuvo estable. No había caos constante, no había ataques sin sentido. Todo tenía un orden frío. Turnos. Zonas. Reglas no escritas pero estrictas. Y Bob era una pieza importante. No el líder. No el cazador. El optimizador. Si racionamos así, durará más, decía, señalando porciones. Si eliminamos el desperdicio emocional, podemos mantener el equilibrio. Se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de decir. Nadie reaccionó. Nadie se escandalizó. Eso significaba que ya hablaban ese idioma. Arenita lo observaba desde lejos. Cada vez hablaban menos. No porque se odiaran, sino porque ya no se reconocían del todo. Te escuchan, le dijo una noche. Eso es peligroso. Solo digo lo obvio, respondió Bob. Si no lo hago yo, alguien más lo hará peor. Arenita negó con la cabeza. Eso mismo dijeron los que construyeron jaulas en lugar de refugios. Bob no respondió. Un día trajeron a un grupo nuevo. Exhaustos. Hambrientos. Débiles. Entre ellos había niños. El silencio en la plaza fue distinto. Incómodo. No podemos integrarlos a todos, dijo el pez grande. No producen. Las palabras cayeron pesadas. Bob sintió un frío recorrerle el cuerpo. Podemos enseñarles, dijo. Darles tareas pequeñas. Cualquier cosa. Gastan más de lo que devuelven, respondieron. Es matemática. Bob miró a los niños. No lloraban. No gritaban. Solo observaban, como si ya supieran cómo funcionaba el mundo. No son recursos, dijo Bob, con la voz tensa. Son personas.
El pez lo miró fijamente. Eso ya no es una categoría útil. Hubo un murmullo de aprobación. Bob retrocedió un paso. Si empezamos con ellos, dijo. ¿Dónde se detiene? No se detiene, respondió alguien. Se mantiene. Esa noche no pudo comer. No por culpa. Por claridad. Entendió algo que había evitado durante mucho tiempo. El sistema no había nacido del hambre, sino de la comodidad. La comodidad de no decidir cada día. De dejar que las reglas decidieran por ti. Buscó a Arenita. Tenemos que irnos, dijo. Esto ya no es supervivencia. Arenita lo miró cansada. Bob. Ya no hay afuera. Entonces nos quedamos y nos convertimos en esto. Arenita guardó silencio. ¿Sabes por qué sigues aquí? Preguntó finalmente. Porque eres bueno haciendo que esto funcione. Bob sintió náuseas. Yo no quería esto. No importa, respondió. Lo hiciste posible. Al día siguiente, el sistema tomó una decisión sin consultarlo. Los niños desaparecieron. No hubo anuncio. No hubo violencia pública. Simplemente no estaban. Bob caminó por la plaza buscándolos, sabiendo que no los encontraría. El pez grande se le acercó. Era necesario, dijo. Gracias a ti, entendimos cómo hacerlo sin desorden. Bob lo miró como si fuera un extraño. Yo no di esa orden. No hacía falta, respondió. Nos enseñaste a pensar así. Esa fue la última pieza que se rompió dentro de él. Bob no gritó. No atacó. No hizo discursos. Simplemente dejó de hablar. Esa noche, se sentó solo, mirando sus manos otra vez. No vio sangre. No vio suciedad. Vio eficiencia. Y entendió que había creado algo peor que el caos. Un mundo donde el horror no necesitaba justificarse porque era funcional. Cuando Arenita se le acercó por última vez, Bob dijo. Mañana esto se romperá. ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella. Bob levantó la mirada. Porque los sistemas que se alimentan de personas siempre terminan comiéndose a las que los construyen. Arenita lo miró con miedo. ¿Qué vas a hacer? Bob cerró los ojos. Lo único que todavía puedo. Bob no durmió esa última noche. No porque tuviera miedo, sino porque el sueño ya no le ofrecía refugio. Cerraba los ojos y no veía monstruos ni sangre, sino listas. Cálculos. Decisiones tomadas sin palabras. Ese era el verdadero horror. Que todo tuviera sentido. Al amanecer, la plaza estaba tranquila. Demasiado. Los grupos se movían con normalidad. Los turnos se cumplían. Las raciones se repartían con exactitud. Nadie preguntaba por los ausentes. Nadie lo hacía ya. Bob caminó entre ellos sin que lo detuvieran. Algunos lo saludaron con respeto. Otros bajaron la mirada. Él era una figura conocida. Confiable. Hoy reorganizamos sectores, dijo el pez grande al verlo. Gracias a tus ajustes, podemos reducir pérdidas. Bob asintió. Sí, respondió. Hoy hay que reducir pérdidas. Fue a la zona de almacenamiento. Revisó inventarios. Hizo marcas nuevas. Nadie cuestionó nada. Nunca lo hacían cuando Bob hablaba de optimización. Luego fue a buscar a Arenita. La encontró preparando su equipo, como si lo hubiera estado esperando. ¿Cuándo? Preguntó ella. Ahora, respondió Bob. Antes de que me arrepienta. No hay salida, dijo Arenita. Lo sabes. Lo sé. Caminaron juntos hasta el centro de la plaza. Bob pidió atención. No levantó la voz. No hizo gestos dramáticos. No hacía falta. Esto ya no funciona, dijo. No porque falten recursos, sino porque el sistema se volvió el objetivo. Hubo murmullos. Gracias a este orden seguimos vivos, respondió alguien.
Tú lo hiciste posible. Bob respiró hondo. Exacto. Dijo. Y por eso sé cómo romperlo. El pez grande dio un paso al frente. Ten cuidado con lo que dices. Bob lo miró con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Todo aquí depende de mí. Continuó. De cómo se calcula. De cómo se reparte. De a quién se considera útil. Si yo cambio las reglas, todo se desbalancea. No te necesitamos tanto. Respondieron. Ya aprendimos. Bob asintió lentamente. Eso es lo que creen. Sacó las marcas. Los registros. Las señales que solo él entendía por completo. No eran armas. Eran instrucciones. Estructura. El lenguaje del sistema. Si esto se sigue ejecutando sin mí, dijo, colapsará en días. No por falta de comida, sino por exceso de desconfianza. Hubo tensión. Gritos. Discusión. Deténganlo. Ordenó alguien. Nadie se movió lo suficientemente rápido. Bob dejó los registros en el suelo. No vine a liderar, dijo. Vine a terminar lo que empecé. Arenita lo miró, con los ojos llenos de algo que ya no era esperanza. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué pasa contigo? Bob la miró por última vez. Yo soy parte del sistema, respondió. Y los sistemas no sobreviven cuando se vuelven conscientes de sí mismos. Se alejó de la plaza sin correr, sin mirar atrás. Horas después, el orden empezó a fallar. Pequeñas discusiones. Errores mínimos. Sospechas. Nadie sabía exactamente cómo ajustar lo que Bob había ajustado durante tanto tiempo. Nadie confiaba en nadie lo suficiente como para decidir. El sistema, privado de su lógica central, se volvió lo que siempre había sido en el fondo. Personas hambrientas tomando decisiones desesperadas. Bob no vio el final del todo. Caminó hasta un lugar vacío, lejos de los grupos. Se sentó frente a lo que quedaba del fondo de Bikini. Estructuras rotas, calles silenciosas, ecos de una ciudad que una vez creyó en la rutina y la alegría. El hambre volvió. Esta vez no luchó contra ella. Tampoco la obedeció. Se quedó sentado, dejando que el cuerpo reclamara lo que ya no estaba dispuesto a darle. Pensó en Calamardo. En Patricio. En los niños. En sí mismo. Sobreviví. Susurró. Y eso fue lo peor que pude hacer. Cuando el sol artificial se apagó por última vez, Bob Esponja ya no sonreía. No porque estuviera triste, sino porque había entendido demasiado tarde una verdad simple y devastadora. El apocalipsis no destruyó el mundo. Solo quitó todo lo que hacía que valiera la pena seguir en él. Y cuando todo terminó, no quedó un monstruo. Solo alguien que había aprendido a vivir. En un mundo que ya no debía existir. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.